Caso Pomar. 24 días de misterio. Hay historias que comienzan con una desaparición y hay otras que, desde el primer momento, parecen esconder algo mucho más oscuro. Esta es la historia de una familia que salió de su casa para realizar un viaje aparentemente normal. Un hombre, una mujer, 2 niñas, un automóvil, una ruta. Y después, silencio. Durante 24 días, Argentina se preguntó dónde estaba la familia Pomar. Se habló de secuestros, de problemas económicos, de conflictos familiares, de posibles venganzas, de desapariciones voluntarias, de todo tipo de teorías. Pero la verdad terminaría apareciendo en un lugar que paradójicamente ya había sido buscado. Y cuando finalmente encontraron el automóvil, la pregunta dejó de ser solamente ¿qué les había pasado? Y pasó a ser como nadie los había encontrado antes. El último viaje era el sábado 14 de noviembre de 2009. Fernando Pomar, su esposa Gabriela Villagrán y sus 2 pequeñas hijas, Candelaria y María del Pilar, emprendieron un viaje desde José Mármol hacia Pergamino. Viajaban en su Fiat Duna Weekend rojo. Nada hacía pensar que aquel sería el último viaje de los 4. El automóvil fue registrado por cámaras de peajes durante el trayecto. Después de eso, desapareció. No llegaron a destino. No regresaron a su casa. Y durante las primeras horas, nadie podía explicar dónde estaban. La familia había desaparecido prácticamente de un momento para otro. Comenzó la búsqueda. Cuando la familia no apareció, comenzaron las denuncias y la búsqueda. La policía empezó a reconstruir el recorrido que habían realizado. Pero el caso rápidamente dejó de ser una simple búsqueda, porque no aparecían. No había una comunicación clara, no había una pista definitiva, no estaba el automóvil y tampoco había una explicación sobre qué podía haber ocurrido. La incertidumbre comenzó a crecer. Los investigadores analizaron diferentes posibilidades y mientras pasaban los días, comenzaron a circular hipótesis cada vez más inquietantes. ¿Habían sido víctimas de un delito? ¿Alguien los había interceptado? ¿Fernando había tenido algún problema? ¿La familia podía haberse marchado voluntariamente? Las teorías se multiplicaban y los medios seguían cada movimiento de la investigación. Pero había un detalle fundamental. El automóvil tampoco aparecía. Las hipótesis. Con el correr de los días aparecieron versiones de todo tipo. Algunas hablaban de un posible secuestro, otras apuntaban a problemas económicos. También surgieron especulaciones sobre la vida privada de la familia. Incluso se difundieron teorías absolutamente extraordinarias, pero muchas de esas versiones nunca tuvieron sustento y terminaron siendo descartadas. El problema era que, mientras las hipótesis crecían, la familia seguía sin aparecer, y cada día que pasaba hacía más desesperante la búsqueda, una ruta que se convirtió en la clave. Los investigadores tenían que reconstruir el camino que los Pomar habían tomado. La ruta hacia Pergamino era una de las posibilidades centrales, y allí aparecía la ruta provincial 31, una ruta rodeada de campos, pastizales y sectores donde un vehículo podía quedar oculto de la vista desde la calzada. Pero nadie imaginaba todavía que el automóvil estaba allí, a pocos metros, tan cerca de la ruta, que años después aquella pregunta seguiría siendo inevitable. ¿Cómo pudo pasar desapercibido 24 días después? Llegó el 8 de diciembre. Habían pasado 24 días desde la desaparición, y aquella tarde ocurrió algo que cambiaría para siempre la investigación. En un sector de la ruta provincial 31, cerca de Gajan, apareció un automóvil volcado. Era un Fiat Duna Weekend rojo, el mismo vehículo en el que viajaban los Pomar, y alrededor del automóvil estaban los cuerpos de 4 personas: Fernando, Gabriela, Candelaria, Pilar. La familia había sido encontrada, pero ya no había nada que hacer. La desaparición había terminado de la manera más trágica posible. El accidente. Los primeros peritajes comenzaron a reconstruir lo ocurrido. El vehículo había salido de la ruta y dado varios vuelcos. Las autopsias determinaron que las muertes fueron consecuencia de las lesiones provocadas por el accidente. No aparecieron heridas compatibles con disparos o puñaladas. Los estudios sobre el vehículo y el terreno también apuntaron a un siniestro vial. La conclusión que comenzó a imponerse
fue terrible por su sencillez. La familia había sufrido un accidente, el automóvil se había salido de la ruta y terminó oculto entre la vegetación. Pero entonces apareció el verdadero escándalo. Como no los habían encontrado, el lugar donde aparecieron los Pomar ya había sido objeto de rastrillajes. Eso generó una enorme polémica. La fiscalía había informado que se habían realizado búsquedas aéreas en la zona, mientras que posteriormente se investigaron las fallas y contradicciones en el operativo. Y entonces apareció un dato todavía más impactante. Un pasajero de un ómnibus había asegurado que había visto un automóvil volcado en esa zona. La llamada al 911 se produjo días después del accidente y fue desestimada porque, según los responsables de la búsqueda, el sector ya había sido revisado. El problema era que el automóvil efectivamente estaba allí, el mismo automóvil que durante 24 días había sido buscado por tierra y por aire. El error que cambió todo. La investigación sobre la desaparición comenzó a transformarse en una investigación sobre la propia búsqueda. ¿Cómo pudieron pasar tantos días sin encontrar un vehículo que estaba cerca de una ruta? ¿Por qué los rastrillajes no detectaron el automóvil? ¿Se revisó correctamente el terreno? ¿Se cumplieron las órdenes de búsqueda? Las preguntas fueron cada vez más fuertes. Incluso se produjeron cambios dentro de la estructura policial y se iniciaron investigaciones sobre el accionar de los efectivos que habían participado de la búsqueda. La tragedia ya no era solamente la muerte de 4 integrantes de una familia, también había quedado expuesto un enorme problema en la investigación: la teoría del misterio. Durante aquellos 24 días, la imaginación colectiva había construido una historia mucho más compleja, porque cuando una familia desaparece sin dejar rastros, la primera reacción suele ser buscar una explicación extraordinaria. Y el caso Pomar tuvo todos los ingredientes para convertirse en un misterio nacional. Un automóvil desaparecido, una familia completa, una ruta, peajes, hipótesis de secuestro, versiones sobre problemas personales, búsquedas que no daban resultados, y finalmente, un auto encontrado prácticamente al costado de la ruta. Por eso, durante mucho tiempo, hubo personas que se resistieron a aceptar que todo había sido simplemente un accidente, pero las pericias disponibles apuntaron en otra dirección: la reconstrucción. La reconstrucción más aceptada fue que el Fiat Duna Weekend circulaba por la ruta provincial 31 cuando, en una curva, perdió el control. El vehículo salió de la calzada y sufrió varios vuelcos. Los integrantes de la familia fueron despedidos del automóvil. El terreno y la vegetación contribuyeron a que la escena quedara escondida desde la ruta. Los peritajes posteriores concluyeron que las muertes habían sido producto del accidente. No hubo evidencia pericial que demostrara un asesinato. No apareció una prueba sólida de un secuestro. No se confirmó ninguna de las teorías más oscuras que habían circulado durante la búsqueda. La explicación terminó siendo mucho más dolorosa: un accidente y una búsqueda que falló. Una familia que quedó en la memoria. Fernando tenía 40 años, Gabriela 36, Candelaria tenía 6 años, María del Pilar apenas 3. 4 vidas quedaron detenidas aquella noche. Y detrás de las fotografías que aparecieron durante semanas en televisión, había algo que muchas veces se pierde cuando una historia policial se convierte en noticia. Eran una familia, tenían una casa, tenían proyectos, tenían una vida cotidiana y salieron a realizar un viaje que jamás terminarían. Las consecuencias. La tragedia también tuvo consecuencias judiciales. Con el paso de los años, familiares de los Pomar reclamaron responsabilidades por el estado de la ruta y por las fallas durante la búsqueda. En 2020, la justicia ordenó indemnizar a herederos de la familia y consideró también un porcentaje de responsabilidad de Fernando Pomar en el accidente. Pero ninguna indemnización podía responder la pregunta que había quedado instalada en la sociedad: ¿por qué tuvieron que pasar 24 días para encontrar a una familia que estaba allí, a metros de una ruta? El final del misterio. A veces esperamos que un misterio termine con una revelación espectacular, un asesino, una conspiración, un secreto oculto, una trama imposible. Pero el caso Pomar tuvo un final diferente. La tragedia, según las pericias, fue un accidente. Lo verdaderamente inexplicable fue todo lo que ocurrió después.
La demora, las hipótesis, los errores, las búsquedas, las contradicciones, y aquel automóvil rojo escondido entre los pastizales. Durante 24 días, Argentina buscó a los Pomar, y cuando finalmente los encontró, ya era demasiado tarde. Hoy, tantos años después, el caso Pomar sigue siendo recordado no solamente por la muerte de 4 personas, también por las preguntas que dejó, porque hay casos que terminan cuando aparece la verdad, y hay otros que, incluso después de encontrar la respuesta, dejan una última pregunta flotando en el aire. En este caso, esa pregunta podría resumirse así: si el automóvil estaba allí, ¿cómo pudo tardar 24 días en ser encontrado? Esta fue la historia de la familia Pomar, un viaje que comenzó como cualquier otro y terminó convirtiéndose en uno de los casos policiales más recordados y controvertidos de la Argentina.